4 de septiembre de 1972, 10:47 de la noche. Canal 2, Ciudad de México. Transmisión en vivo. María Félix estaba sentada frente a las cámaras, elegante como siempre, vestido negro, esmeraldas en el cuello, el cabello perfecto. A sus 58 años seguía siendo la mujer más hermosa de México, quizás del mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Llevaba 40 minutos de entrevista. Todo iba bien. Risas, anécdotas de Hollywood, historias de sus películas. El conductor Raúl Astor se sentía confiado. Tenía a la doña en su programa. El rating debía estar explotando. Y entonces hizo la pregunta. La pregunta que cambiaría todo. María, en todos estos años de carrera, ¿hay algo que nunca te hayas atrevido a decir en público? Silencio. María lo miró fijamente. Sus ojos, esos ojos verdes que habían intimidado a presidentes y millonarios, se oscurecieron. Raúl sintió algo en el estómago, un instinto de peligro, pero ya era tarde. Sí, dijo María, hay algo. El estudio se quedó inmóvil. Los camarógrafos, los técnicos, todos sintieron que algo estaba a punto de pasar. María se inclinó hacia adelante. Raúl tragó saliva. ¿Qué es? Ella sonrió. Una sonrisa fría. Voy a contarte lo que pasó en 1955. Voy a contarte por qué realmente me fui de México durante 2 años. Voy a contarte quién mató a... Y la pantalla se puso negra. Sin aviso. Sin transición. Solo negro. En miles de hogares mexicanos, la gente golpeó sus televisores pensando que se habían descompuesto. Pero no era eso. En el estudio, las luces se apagaron. Alguien gritó. María se puso de pie. ¿Qué está pasando? Raúl miraba a su alrededor confundido. Las cámaras seguían encendidas, grabando en la oscuridad. Y entonces entraron. Hombres de traje. 6, 8, quizás 10. Sin identificarse, sin explicaciones. Uno de ellos caminó directo hacia María. Señora Félix, tiene que venir con nosotros. María no se movió. ¿Quiénes son ustedes? No importa quiénes somos. Lo que importa es que esta conversación terminó. Ella rió. Una risa seca, sin humor. ¿Terminó? Apenas estaba empezando. El hombre se acercó más, bajó la voz. No lo que su esposo esté involucrado en esto. ¿Verdad? María se paralizó. Sus ojos brillaron con algo que no era miedo, era furia pura. Pero no dijo nada más. Los hombres confiscaron las cintas, todas, las grabaciones, los respaldos, todo. Sacaron a Raúl del estudio, a los técnicos, a los camarógrafos. Nadie podía hablar. Nadie podía preguntar. A la mañana siguiente, los periódicos no mencionaron nada, ni una línea, como si el programa nunca hubiera existido. Pero había existido. Y alguien lo recordaba. Su nombre era Ernesto Villar, técnico de sonido, 34 años. Esa noche, mientras los hombres de traje confiscaban las cintas, Ernesto hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Escondió una copia, una sola cinta de carrete. La guardó dentro de su chaqueta y salió del estudio temblando, esperando que lo detuvieran en cualquier momento. Pero nadie lo revisó. Llegó a su casa, escondió la cinta detrás de un mueble y esperó. Días, semanas, nada pasó. Pero algo había cambiado en México. María Félix desapareció, canceló todos sus compromisos. Se fue del país sin dar explicaciones. No volvió durante 2 años. Ernesto Villar nunca tocó la cinta. Durante 50 años estuvo escondida en el mismo lugar, detrás del mismo mueble, en la misma casa. Se casó, tuvo hijos, envejeció, pero nunca la escuchó, nunca se atrevió. Tenía miedo, miedo de lo que contenía, miedo de lo que podría pasar si alguien descubría que la tenía. Porque Ernesto sabía algo que nadie más sabía. Los otros técnicos que trabajaron esa noche, todos ellos tuvieron accidentes.
Raúl Astor, el conductor, murió en un choque de auto 3 meses después. El camarógrafo principal se suicidó un año más tarde. Al menos eso dijeron los periódicos. El productor del programa simplemente desapareció. Su familia lo buscó durante años. Nunca apareció. Ernesto entendió el mensaje. Mantuvo la boca cerrada. Vivió una vida normal, tranquila. Pero la cinta siempre estuvo ahí, respirando detrás del mueble, como un secreto vivo. Y entonces, el 8 de abril de 2022, 50 años después de aquella noche, Ernesto recibió una llamada del hospital. Cáncer. Etapa 4. 6 meses, quizás menos. Ernesto colgó el teléfono. Se quedó sentado en su sala mirando el mueble. 50 años. Había guardado el secreto durante 50 años, pero ahora se estaba muriendo, y se dio cuenta de algo. Si no hacía algo, la verdad moriría con él. Esa noche Ernesto sacó la cinta. Sus manos temblaban. La miró durante horas. No la puso. Todavía no. Primero necesitaba entender algo. Necesitaba saber qué fue lo que María iba a decir. ¿Qué fue lo que aterrorizó tanto al gobierno que enviaron hombres para silenciarla? Empezó a investigar. Internet ahora existía. Cosas que antes eran imposibles de encontrar, ahora estaban a un clic de distancia. Buscó todo sobre María Félix en 1955, el año que ella había mencionado antes de que cortaran la transmisión, y encontró algo, un caso olvidado, un escándalo enterrado, la muerte de Sebastián Torres. Sebastián Torres había sido un periodista, joven, brillante, implacable. En 1955 estaba investigando algo grande, algo que involucraba al gobierno, a empresarios poderosos, tráfico de tierras, sobornos, fortunas construidas sobre cadáveres. Sebastián estaba a punto de publicar todo, y entonces murió. Lo encontraron en su departamento. Sobredosis, dijeron. Sebastián no usaba drogas. Su familia gritó, protestó. Nadie los escuchó. El caso se cerró en 2 semanas. Ernesto siguió buscando. Y encontró algo más. Una fotografía vieja, borrosa, publicada en una revista de espectáculos de 1954. María Félix en una fiesta. Y a su lado, sonriendo, una copa en la mano, Sebastián Torres. Ernesto sintió que algo se conectaba en su mente. ¿María conocía a Sebastián? ¿Qué relación tenían? Buscó más. Y encontró una carta. Estaba archivada en una biblioteca universitaria, parte de una colección de documentos donados por la familia de Sebastián. La carta era de María, escrita a mano, sin fecha. Sebastián, no puedo seguir callando. Lo que me contaste esa noche, lo que sabes, es más grande de lo que imaginas. Pero si publicas eso, te van a matar. Por favor, déjalo ir. Te lo suplico. Huye de México. Vete lejos. Olvida todo. Ernesto leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban. María había intentado salvarlo. Pero Sebastián no huyó. Publicó su investigación. Y murió. ¿Qué había descubierto Sebastián? ¿Qué sabía María? Ernesto necesitaba más respuestas. Y solo había un lugar donde podía encontrarlas. La cinta. Ernesto preparó el viejo reproductor de carrete. Hacía décadas que no lo usaba. Tuvo que limpiarlo, ajustarlo. Colocó la cinta con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Presionó play, estática, ruido, y entonces la voz de Raúl Astor. María, en todos estos años de carrera, ¿hay algo que nunca te hayas atrevido a decir en público? Silencio. Ernesto contuvo la respiración. La voz de María, fría, perfecta. Sí, hay algo. ¿Qué es? Voy a contarte lo que pasó en 1955. Voy a contarte por qué realmente me fui de México durante 2 años. Voy a contarte quién mató a Sebastián Torres. Ernesto cerró los ojos. Ahí estaba. El nombre. Sebastián.
María continuó. Su voz temblaba ligeramente, algo raro en ella. Sebastián era mi amigo, uno de los pocos hombres que me trató como un ser humano, no como un objeto. Me buscaba para hablar de libros, de política, de cosas que importaban. No le interesaba mi cara, le interesaba mi mente. Pausa. En 1954, Sebastián me contó que estaba investigando algo enorme. Tráfico de tierras ejidales, campesinos, desplazados, asesinatos encubiertos, y detrás de todo un nombre. Otra pausa. Más larga. Ernesto sentía que su corazón iba a explotar. El secretario de Gobernación. La cinta seguía. Le dije que no publicara nada, le supliqué, pero Sebastián era terco. Bueno, creía en la justicia. Publicó su investigación el 12 de marzo de 1955. 3 días después estaba muerto. La voz de María se quebró. Fui a su funeral. Había 5 personas. Su madre, 2 hermanos, un amigo y yo. Nadie más. Un hombre que había dedicado su vida a la verdad, enterrado como un perro. Silencio. Esa noche recibí una visita. 2 hombres, muy educados, muy tranquilos. Me dijeron que Sebastián se había equivocado, que había difamado a gente importante, que era mejor para todos olvidar el asunto. Les dije que se fueran al infierno. Ernesto casi sonrió. Eso era María. Me dijeron que podían arruinarme, destruir mi carrera, inventar escándalos, hasta arrestarme si querían. Les dije que lo intentaran, que yo era María Félix y que no me asustaban. Y entonces dijeron algo que sí me asustó. Pausa larga. Ernesto se inclinó hacia el reproductor. Sería una pena que algo le pasara a su madre. La voz de María tembló. Mi madre vivía sola en Álamos, Sonora. Tenía 74 años. Era lo único en el mundo que me importaba más que yo misma. Me fui de México al día siguiente. No volví durante 2 años. Y nunca, nunca dije nada. Hasta ahora. La voz de Raúl Astor, nerviosa. María, esto es muy serio. ¿Estás segura de que quieres? Estoy segura. Llevo 17 años callada. Sebastián merece que alguien diga la verdad. Merece que la gente sepa que no fue un drogadicto, que fue un héroe, y que lo mataron por decir la verdad. ¿Quién lo mató, María? ¿Quién dio la orden? María respiró profundo. El secretario de... Y la cinta se cortó. Ruido blanco, estática, nada más. Ernesto rebobinó. Volvió a escuchar. Mismo resultado. La grabación se cortaba justo antes del nombre, justo antes de la verdad. Ernesto golpeó la mesa con frustración. 50 años guardando una cinta que se cortaba en el peor momento posible. Pero pensó, la grabación se había cortado porque apagaron las luces, porque entraron los hombres de traje. Eso pasó después de que María dijo el nombre. Él lo recordaba. Había estado ahí. Había escuchado el nombre esa noche. Pero habían pasado 50 años. No podía recordar. Cerró los ojos. Intentó volver a esa noche. El estudio, las luces, María sentada. Su voz diciendo, el secretario de... ¿Qué había dicho? ¿Gobernación? ¿Hacienda? ¿Defensa? No podía recordar. Pero alguien más podía. Si es que seguía vivo. Ernesto empezó a buscar. Los otros que habían estado en el estudio esa noche. La lista era corta y sombría. Raúl Astor, muerto en 1973. El camarógrafo, muerto en 1974. El productor, desaparecido. Pero había más gente. Los utileros, los maquillistas, la asistente de producción. Ernesto encontró un nombre, Lucía Méndez, no la cantante, otra Lucía. Había sido asistente de María esa noche, ayudándola con el vestuario, el maquillaje. Ernesto la buscó en redes sociales. Nada. En registros públicos. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando encontró un artículo de un periódico local de Querétaro. Una nota social de 2019.
una pequeña librería inaugurada por Lucía Méndez, ex trabajadora de televisión. Tenía una dirección. Ernesto tomó un autobús. 4 horas hasta Querétaro. Su cuerpo ya estaba débil. El cáncer avanzaba rápido, pero necesitaba hacer esto. La librería era pequeña, acogedora. Libros viejos, olor a café. Detrás del mostrador, una mujer de unos 75 años, cabello blanco, lentes, sonrisa amable. ¿Lucía Méndez? Ella levantó la vista. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Ernesto se acercó. Mi nombre es Ernesto Villar. Trabajé en Canal 2 en los años 70. Estuve en el programa de María Félix. Septiembre del 72. La sonrisa de Lucía desapareció. Su cara se puso pálida. No sé de qué me habla. Sí sabes. Estuviste ahí. Ayudaste a María con su vestuario esa noche. Lucía cerró el libro que estaba leyendo. Sus manos temblaban. Firmé un acuerdo. No puedo hablar de eso. Yo también firmé. Pero me estoy muriendo. Cáncer. Me quedan semanas, quizás días. Y necesito saber la verdad. Lucía lo miró a los ojos. Vio algo ahí, desesperación, honestidad. Suspiró. ¿Qué quieres saber? El nombre. El nombre que María dijo antes de que cortaran la transmisión. ¿Lo recuerdas? Lucía se quedó en silencio un momento largo. Miró alrededor, como si esperara que alguien estuviera escuchando. Si te digo, ¿qué vas a hacer con esa información? La verdad. Voy a contar la verdad. Sebastián Torres merece eso, María merece eso. Lucía asintió lentamente. María dijo el nombre. Lo dijo claro. Yo estaba a 3 metros de ella. ¿Quién fue? Lucía respiró profundo. Miguel Ángel Herrera, secretario de Gobernación, uno de los hombres más poderosos de México, intocable. Ernesto sintió que todo encajaba. ¿Qué pasó después? Lo que te imaginas. Los hombres entraron, se llevaron las cintas, nos amenazaron. Raúl nunca se recuperó. Estaba aterrorizado. 3 meses después murió. Accidente, dijeron. Pero yo sé que no fue un accidente. Nadie se estrella contra un poste a las 3 de la tarde en una calle vacía. Lucía se acercó más. María vino a verme 2 días después. Me abrazó. Me dijo que lo sentía, que nunca debió haber hablado, que había puesto a todos en peligro. ¿Qué le dijiste? Que hizo lo correcto, que alguien tenía que decirlo. Ernesto salió de la librería con más preguntas que respuestas. Miguel Ángel Herrera, el nombre que había sido borrado de la historia. Buscó todo sobre él. Herrera había sido secretario de Gobernación de 1952 a 1958. Un hombre poderoso, temido. En 1959, un año después de dejar el cargo, murió. Ataque al corazón, dijeron. Tenía 52 años, pero su legado siguió. Su familia creció en poder. Sus hijos se volvieron empresarios, políticos. Su fortuna se multiplicó. Fortunas construidas quizás sobre las tierras que Sebastián Torres había denunciado. Ernesto siguió investigando. Encontró algo más. Un documento desclasificado de 2018. Un informe interno de la Secretaría de Gobernación de 1955. Hablaba de irregularidades en la distribución de tierras ejidales en el estado de Sinaloa. Mencionaba desplazamientos forzados, campesinos amenazados, y al final del documento una nota a mano. Caso cerrado por orden superior. No procede investigación. M.H. Miguel Ángel Herrera. Ahí estaba su firma. Sebastián había tenido razón. Todo lo que había denunciado era verdad. Y lo habían matado por eso. Ernesto regresó a su casa. Se sentó frente a la cinta. La verdad estaba ahí. Fragmentada, incompleta, pero real. Tenía que hacer algo con ella. ¿Pero qué? Si la publicaba, ¿quién lo creería? Era solo un viejo enfermo con una cinta de hace 50 años. Sin pruebas adicionales. Sin testigos vivos. Podían decir que era falsa. Que estaba inventando todo.
Ernesto pasó días pensando. El cáncer avanzaba. Ya no podía caminar sin dolor. Los doctores le dieron semanas, quizás días, y entonces recibió una llamada. «¿Señor Villar?» «Sí. Mi nombre es Andrea Torres. Soy nieta de Sebastián Torres. Me dijeron que usted estuvo investigando sobre mi abuelo». Ernesto se paralizó. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Lucía Méndez me lo dio. Me dijo que usted tiene algo que podría limpiar el nombre de mi abuelo». Ernesto cerró los ojos. Lucía había hablado. «¿Puedo verte?», preguntó Andrea. «Necesito que vengas tú. No puedo salir de mi casa». Al día siguiente, Andrea llegó. Tenía unos 30 años, ojos inteligentes, determinados. Traía una caja. «Esto es todo lo que quedó de mi abuelo. Cartas, documentos, fotografías. Mi abuela lo guardó hasta que murió. Luego me lo dejó a mí. Ella siempre dijo que Sebastián no se había suicidado, que lo habían asesinado, pero nadie le creyó». Andrea abrió la caja. «Siempre quise limpiar su nombre, pero no sabía cómo. Hasta ahora». Ernesto le mostró la cinta. Le contó todo. Andrea escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. «Mi abuela tenía razón. Tu abuelo era un héroe, y el mundo tiene que saberlo». Andrea asintió. «¿Qué necesitas que haga?» «Quiero que lleves esta cinta. Quiero que la hagas pública. Pero no así. Necesitas contexto. Necesitas las cartas de María, los documentos de Sebastián, todo. Arma la historia completa. Y entonces cuéntala. ¿Por qué no lo haces tú?» Ernesto sonrió con tristeza. «Porque me quedan días, quizás horas. Pero tú tienes toda la vida. Esta es tu historia ahora». Andrea tomó la cinta. La apretó contra su pecho. «Lo voy a hacer. Te lo prometo. El mundo va a saber quién fue Sebastián Torres. ¿Y quién fue María Félix realmente?» Ernesto cerró los ojos. Por primera vez en 50 años sintió paz. Ernesto Villar murió 3 semanas después. En paz, sabiendo que el secreto ya no moriría con él. Andrea cumplió su promesa. Pasó meses investigando. Juntó las cartas de María, los documentos de Sebastián, la cinta de Ernesto. Entrevistó a Lucía. Encontró más testigos, gente que había conocido a su abuelo, que recordaban su investigación. Armó un documental. Lo subió a Internet, sin publicidad, sin promoción, solo la verdad. En 48 horas el video tenía 1 millón de vistas. En una semana, 10 millones. Los medios empezaron a hablar. Periodistas investigaron. Confirmaron los datos. Todo era cierto. Sebastián Torres había sido asesinado. María Félix había sido silenciada. El gobierno había encubierto todo. Las familias de los campesinos desplazados en Sinaloa empezaron a hablar. 70 años de silencio rotos, demandas, protestas, exigencias de justicia. Pero los responsables estaban muertos. Miguel Ángel Herrera, muerto en 1959. Los hombres que ejecutaron las órdenes, muertos o desaparecidos. No había a quien juzgar, solo quedaba la verdad y la memoria. El gobierno emitió un comunicado, breve, frío. Lamentamos los hechos ocurridos en 1955. Se abrirá una investigación histórica. Nada más. Pero algo había cambiado. El nombre de Sebastián Torres fue limpiado. Universidades empezaron a estudiar su caso. Calles fueron nombradas en su honor. Su fotografía apareció en libros de historia. Ya no era el periodista suicida. Era el héroe que murió por decir la verdad. Y María Félix, la doña. Su leyenda creció. Ya no era solo la mujer más bella de México. Era la mujer que se había atrevido a enfrentar al poder. La mujer que había intentado salvar a un amigo. La mujer que llevó el secreto durante 50 años, esperando el momento justo. Pero María nunca supo que la verdad salió a la luz. Había muerto en 2002, 20 años antes de que Ernesto decidiera romper el silencio.
¿Habría querido que la cinta se hiciera pública? Nadie lo sabe. Algunos dicen que sí, que María siempre supo que algún día la verdad saldría, que por eso guardó las cartas, los documentos, que por eso habló esa noche en televisión, sabiendo que la silenciarían, pero sabiendo también que alguien, en algún lugar, guardaría una copia. Otros dicen que no, que María quería proteger a su familia, que el secreto debió morir con ella, que exponerla 50 años después era una traición. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. María era complicada, contradictoria, valiente y calculadora, leal y despiadada, humana. Pero hay algo que nadie puede negar. Esa noche de septiembre de 1972, María Félix hizo algo que pocos se habrían atrevido. Se paró frente a las cámaras y dijo la verdad, sabiendo lo que podría pasar, sabiendo el precio, y lo pagó. 2 años de exilio, 50 años de silencio. Pero la verdad no se puede matar, solo se puede enterrar. Y tarde o temprano alguien la desentierra. Andrea Torres se convirtió en periodista de investigación, siguió los pasos de su abuelo. Cada investigación que hace, cada verdad que expone, la dedica a él. Por Sebastián, dice al final de cada artículo, por los que no pudieron contar su historia. Y en su oficina, enmarcada en la pared, está la fotografía de 1954. María Félix y Sebastián Torres en una fiesta, sonriendo. Dos amigos que nunca imaginaron cómo sus vidas se entrelazarían con la historia. Pero la historia no termina ahí. Nunca termina. 2 años después de que el documental de Andrea se hiciera viral, algo extraño sucedió. Un sobre llegó a su oficina, sin remitente, sin nombre, solo una dirección escrita a mano. Adentro había una carta y una fotografía. La carta decía: Señorita Torres, mi nombre no importa. Trabajé para el gobierno durante 40 años. Me jubilé hace 5. Vi su documental. Me hizo recordar algo que había olvidado o que había querido olvidar. En 1973, un año después de la transmisión de María Félix, me ordenaron destruir un expediente. Yo era joven, no hacía preguntas, pero antes de quemarlo, saqué una copia de algo. No sé por qué. Instinto, quizás. La adjunto. Haga con ella lo que crea correcto. Algunos secretos necesitan salir a la luz. Andrea abrió la fotografía. Era un documento oficial. Membrete de la Secretaría de Gobernación. Fecha: 15 de marzo de 1955. 3 días después de que Sebastián publicara su investigación. El documento era una orden, breve, directa, aterradora. Asunto: Sebastián Torres, periodista, se autoriza neutralización. Método: aparentar suicidio. Ejecutor: Unidad Especial. Firma: M.H. Miguel Ángel Herrera. Ahí estaba, la prueba. No era una sospecha, no era una teoría, era una orden de asesinato, firmada, oficial. Andrea sintió que las manos le temblaban. Esto cambiaba todo. Publicó el documento. La reacción fue inmediata. Manifestaciones, exigencias de que se abrieran todos los archivos de esa época, que se investigaran todas las muertes sospechosas, que se dijera la verdad. El gobierno no tuvo opción. Abrió los archivos, y lo que se encontró fue peor de lo que nadie imaginaba. Sebastián no había sido el único. Había una lista: periodistas, activistas, abogados, gente que había investigado, que había preguntado demasiado, que había visto cosas que no debían ver. Todos muertos, todos entre 1950 y 1960, todos archivados como suicidios, accidentes, muertes naturales. Pero las órdenes estaban ahí, firmadas, archivadas, olvidadas. México se paralizó. ¿Cuántas verdades más estaban enterradas? ¿Cuántos Sebastián Torres nunca fueron descubiertos? ¿Cuántas María Félix callaron para siempre? Andrea recibió amenazas, anónimas,
por teléfono, por correo. Deja de buscar. No sigas. Te va a pasar lo mismo que a tu abuelo. Pero no paró, porque había aprendido algo. El miedo solo funciona cuando estás solo. Pero ella no estaba sola. Miles de personas compartían su trabajo. Millones exigían respuestas. El poder ya no podía silenciar a uno sin que millones lo supieran. Los tiempos habían cambiado, y entonces, un día, Andrea recibió otra llamada. ¿Señorita Torres? Sí. Mi nombre es Isabel Herrera. Soy nieta de Miguel Ángel Herrera. Andrea se quedó sin palabras. Necesito hablar con usted, en persona. ¿Por qué? Porque tengo algo que pertenece a su familia, algo que mi abuelo le quitó a su abuelo, y quiero devolvérselo. Se encontraron en un café. Isabel tenía unos 60 años, elegante, cansada. Puso una caja sobre la mesa. Encontré esto en los papeles de mi abuelo cuando murió. Nunca supe qué era, hasta que vi su documental. Abrió la caja. Adentro había libretas, cuadernos llenos de notas escritas a mano, la investigación completa de Sebastián, todo lo que había descubierto, todo lo que iba a publicar. Isabel tenía lágrimas en los ojos. Mi abuelo era un monstruo. Pasé toda mi vida sin saberlo. Crecí escuchando historias de lo grande que fue, lo importante, pero era un asesino. No eres responsable por lo que hizo. Isabel negó con la cabeza. Tal vez no sea responsable, pero sí soy responsable de lo que haga ahora, de si sigo guardando sus secretos o si los expongo. Andrea tomó los cuadernos, los hojeó, nombres, fechas, lugares, pruebas de corrupción, de asesinatos, de décadas de impunidad. ¿Por qué me das esto? Porque es lo correcto. Porque su abuelo murió buscando la verdad, y merece que esa verdad se sepa. Esto va a destruir el nombre de tu familia. El nombre de mi familia ya está destruido, solo que nadie lo sabía. Ahora lo van a saber. Y está bien. Algunas cosas necesitan romperse para poder sanar. Andrea publicó los cuadernos, página por página, nombre por nombre. La investigación de Sebastián, completa, 50 años después. El impacto fue sísmico. Casos archivados se reabrieron. Familias que habían buscado justicia durante décadas finalmente tuvieron respuestas. No hubo arrestos. Los culpables estaban muertos, pero hubo reconocimiento, disculpas oficiales, monumentos, becas en nombre de las víctimas. No era justicia completa, nunca lo es, pero era algo. Y entonces, 6 meses después, Andrea recibió un paquete, sin remitente. Adentro había una cinta de video, VHS, vieja, sin etiqueta. Andrea consiguió un reproductor, puso la cinta, estática, y entonces una imagen. María Félix, sentada frente a una cámara, sola, en lo que parecía ser su casa. La fecha en la esquina de la pantalla, 15 de abril de 2002, 2 semanas antes de su muerte. María miraba directamente a la cámara. Su voz, todavía fuerte a los 88 años. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente contó la verdad. Sobre Sebastián, sobre mí, sobre aquella noche en 1972. Pausa. Grabé esto porque sabía que algún día pasaría. Sabía que los secretos no se pueden guardar para siempre. Y quiero que sepas algo. María se inclinó hacia adelante. No me arrepiento, de nada. De haber hablado esa noche. De haber dicho su nombre. De haber expuesto la verdad. Me silenciaron, me amenazaron. Me quitaron 2 años de mi vida, pero no me quebraron. Porque la verdad es más fuerte que el miedo. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Sebastián Torres era un buen hombre. Un hombre valiente. Y merece que la gente lo recuerde así. No como un suicida. No como un escándalo olvidado. Como lo que era. Un héroe. María sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Así que si estás viendo esto, quien quiera que seas, gracias. Gracias por no olvidar. Gracias por seguir buscando.
Gracias por demostrar que el miedo no gana siempre. Hizo una pausa. Y si eres familia de Sebastián, quiero que sepas algo. Tu abuelo o tu padre, o quien sea que haya sido para ti, intenté salvarlo. Le supliqué que no publicara su investigación, pero él era terco, demasiado bueno, demasiado valiente. Y cuando murió, morí un poco con él, porque supe que podría haber hecho más, podría haber gritado más fuerte, podría haberlo protegido mejor, pero no lo hice, y he vivido con eso todos los días de mi vida. Lágrimas corrían por su rostro, pero quiero que sepas que nunca lo olvidé, que cada canción que canté, cada película que hice, cada momento de mi vida después de 1955, lo hice pensando en él, pensando en que tenía que vivir lo suficiente para contar su historia. Y si estás viendo esto, significa que lo logré. María se limpió las lágrimas. No dejen que el miedo los silencie. No dejen que el poder los quiebre. La verdad siempre encuentra la manera. Siempre. Se acercó a la cámara. Y recuerden, todos tenemos secretos. Todos tenemos miedos. Pero no todos tenemos el coraje de enfrentarlos. María apagó la cámara. La pantalla se puso negra. Andrea se quedó sentada en silencio. Lágrimas corrían por su rostro. María lo había sabido. Había sabido que algún día la verdad saldría. Y había dejado esto. Su testimonio final. Su última verdad. Andrea publicó el video. Se volvió viral en horas. Millones de personas vieron a María Félix, 2 semanas antes de morir, confesando algo que había guardado durante 50 años. Los comentarios explotaron. María Félix, la última guerrera. Esto es lo que significa tener dignidad. Nunca olvidaremos. Pero también hubo otros comentarios. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué no habló antes? Podría haber salvado vidas. Andrea entendía la frustración. Ella también se había hecho esas preguntas. Pero mientras más investigaba, mientras más entendía la época, el contexto, el poder absoluto que el gobierno tenía, más entendía por qué María había callado. No era cobardía, era supervivencia. María había elegido vivir. Había elegido proteger a su familia. Había elegido pelear de otras maneras. Y cuando finalmente había hablado, en 1972, la habían silenciado, pero no destruido, porque María había plantado una semilla, una cinta grabada, un secreto guardado, esperando el momento justo. Y 50 años después, esa semilla germinó. Andrea organizó un homenaje, en el mismo teatro donde María había actuado tantas veces. Invitó a todos. Familia de Sebastián, familia de las otras víctimas, Lucía Méndez, Isabel Herrera, periodistas, activistas, gente que había peleado por la verdad. El teatro estaba lleno, miles de personas. En el escenario, una fotografía gigante de María y otra de Sebastián, lado a lado. Andrea habló. Hace 3 años, un hombre llamado Ernesto Villar decidió que era hora de contar la verdad. Estaba muriendo. Le quedaban semanas, pero usó ese tiempo para hacer algo que cambiaría todo. Hoy estamos aquí por él, por mi abuelo Sebastián, por María Félix, por todos los que fueron silenciados y por todos los que se atrevieron a hablar. Esta no es una historia triste, es una historia de coraje, de resistencia, de verdad, porque al final la verdad siempre gana, no inmediatamente, no sin dolor, pero gana. El teatro aplaudió, y entonces pasó algo inesperado. Lucía Méndez subió al escenario, tomó el micrófono. Quiero contar algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a Andrea. Silencio total. Después de aquella noche en 1972, María me buscó. Me dijo que lo sentía, que nunca debió hablar. Yo le dije que hizo lo correcto. Y entonces me dio algo. Un sobre, me dijo.
Si algún día pasa algo, si desaparezco o muero de forma extraña, abre esto y cuéntalo todo. Guardé ese sobre durante 50 años. Nunca lo abrí, porque María vivió, murió vieja en su casa, en paz. Pensé que ya no importaba, pero después de ver el documental de Andrea, lo abrí. Lucía sacó unos papeles. Son cartas. De María a Sebastián, escritas en 1954 y 1955. Antes de que él muriera. En ellas, María le cuenta cosas que nunca le había contado a nadie. Su niñez, sus miedos, sus sueños. Y Sebastián le responde, con la misma honestidad, la misma vulnerabilidad. No eran amantes, eran algo más raro, eran amigos verdaderos, en un mundo donde nadie era amigo de nadie, donde todo era transaccional, y cuando mataron a Sebastián, mataron la única amistad real que María había tenido. Lucía tenía lágrimas en los ojos, por eso habló, por eso se arriesgó, no por justicia abstracta, por amor, por amistad, por lealtad, porque así era María, complicada, contradictoria, pero leal hasta la muerte. Lucía entregó las cartas a Andrea. Estas son tuyas ahora, de tu abuelo, para ti. Andrea las tomó, las apretó contra su pecho. El teatro estalló en aplausos, pero Andrea no escuchaba, solo pensaba en su abuelo, en un hombre que nunca conoció, pero que de alguna forma había estado con ella toda su vida. En María, la mujer que lo había llorado en 1900 secreto durante 50 años. En Ernesto, el técnico que guardó una cinta, sabiendo que algún día importaría. En Lucía, que había esperado el momento justo. En Isabel, que había tenido el coraje de traicionar el nombre de su familia por hacer lo correcto. Todos ellos, conectados por un hilo invisible. La verdad. Esa noche, Andrea leyó las cartas. Eran hermosas. Sebastián escribía sobre sus sueños de un México justo. María escribía sobre sus miedos de ser solo una cara bonita. Se entendían, se respetaban, se querían. En una carta, fechada el 10 de marzo de 1955, 2 días antes de publicar su investigación, Sebastián escribió: María, sé que me pediste que no publicara esto. Sé que tienes miedo. Yo también. Pero si no lo hago, ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirve saber la verdad si no la dices? Prefiero morir diciendo la verdad que vivir callándola. Y si me pasa algo, prométeme algo. No me llores mucho. Yo elegí esto. Vive tu vida. Sé feliz. Eso es lo único que quiero. La respuesta de María, fechada el 11 de marzo. Sebastián, eres un idiota valiente. Y te quiero por eso. Pero prométeme algo también. Si publicas esto y te pasa algo, yo voy a contar tu historia. Quizás no mañana. Quizás no en un año. Pero algún día. El mundo va a saber quién fuiste. Te lo prometo. María había cumplido. Le tomó 17 años. Luego 50 más para que la verdad se supiera completamente. Pero había cumplido. Andrea cerró las cartas. Miró por la ventana. La Ciudad de México. Ruidosa, caótica, hermosa. ¿Cuántas historias como esta había? ¿Cuántos Sebastián Torres? ¿Cuántas María Félix? ¿Cuántos secretos todavía enterrados? Probablemente nunca lo sabría. Pero sabía algo. Mientras hubiera gente dispuesta a buscar, a preguntar, a no conformarse con las mentiras fáciles, la verdad siempre encontraría la manera. Tarde o temprano, Andrea se sentó frente a su computadora. Empezó a escribir su próxima investigación. Porque eso es lo que hacen los periodistas. Buscan, preguntan, cuentan, como su abuelo, como María, como Ernesto. La pantalla brillaba en la oscuridad, las palabras fluían, y en algún lugar, en algún tiempo que ya no existe, Sebastián Torres sonreía. Su historia había sido contada, su nombre había sido limpiado, y su nieta seguía su camino. No podía pedir más. Pantalla en negro. Texto final. Esta historia es ficción, pero las verdades que cuenta no lo son.
En México, como en muchos países, periodistas han muerto por decir la verdad. Activistas han sido silenciados. Secretos han sido enterrados. Pero la verdad siempre, siempre encuentra la manera. ¿Conoces alguna verdad que necesite ser contada? ¿Algún secreto que merezca salir a la luz? No te quedes callado, porque el silencio es lo que el poder necesita para sobrevivir. Y la verdad es lo que nosotros necesitamos para ser libres. Suscríbete, comparte